Muy buenos días, mi nombre es Miguel Chávez Montoya. Primero un saludo al doctor Hugo Reyes y a ustedes compañeros. El motivo por el cual estamos aquí es que vamos a realizar la grabación de un video con respecto a un trabajo que el doctor Hugo Reyes nos ha dejado a cada uno de nosotros. Vamos a hacer un resumen de las 5 unidades que ya se trabajó en clase y es aquellas que hemos dado hasta el examen parcial. Bueno, dicho esto, entonces empezamos con la primera unidad. Y en la primera unidad vamos a hablar básicamente de el procedimiento, proceso administrativo, desde el punto de vista de la doctrina y también desde el punto de la ley de la 27444. Muy bien, empezamos diciendo un concepto de procedimiento y tenemos que decir que es un concepto de la teoría general del derecho y es aplicable a todas las ramas del derecho. Así lo señala el maestro González Pérez Jesús. Cuando hablamos de la idea de un proceso en un sentido jurídico, nos estamos refiriendo a todas las ramas del derecho. Vamos a hablar de un proceso laboral, de un proceso penal, de un proceso criminalístico, de un proceso administrativo, etc. Así lo señala el maestro Eduardo Couture. Ahora veamos lo que es el procedimiento administrativo, pero desde el punto de vista de la doctrina, y nos dice que son o que indica las formalidades y los trámites que debe cumplir tanto la administración como también los administrados. Cuando nosotros nos vamos a la ley de 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, nos señala que un procedimiento administrativo nos dice que es un conjunto de diligencias y actos que son tramitados en las entidades y que ello va a conducir a la emisión de un acto administrativo y ello va a producir efectos jurídicos. Pasamos a ver básicamente ahora lo que son las fuentes del procedimiento administrativo. Así como el derecho que tiene las fuentes, también el procedimiento administrativo también tiene sus fuentes. Y como primera fuente tenemos a la Constitución, a los tratados, a la ley, a la jurisprudencia, a las resoluciones vinculantes en materia administrativa. Y lo más importante, los principios generales del derecho, que en la siguiente unidad nos vamos a referir básicamente a estos principios fundamentales del derecho. En la segunda unidad, básicamente vamos a hablar sobre los principios fundamentales del derecho y para ello tenemos que definir básicamente qué cosa es un principio general del derecho. Y tenemos que decir que son soportes estructurales del sistema normativo, pautas y orientación jurídica. Así lo señala el maestro Roberto Drome. Lo más importante también de estos principios generales del derecho es que cumplen una triple función. Primero, que sirven de fundamento. Segundo, que sirven de orientación. Y tercero, que sirven de integración de la norma. Integración de la norma. Es decir, cuando haya un vacío legal, no podemos dejar de administrar justicia
porque para ello están los principios generales del derecho, y a eso es lo que nos referimos con la triple función. Ahora vamos a ver lo que son los principios fundamentales del derecho, pero para hablar sobre estos principios fundamentales del derecho, el tubo de la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, en su artículo 4, señala los principios del procedimiento administrativo. Y ahí nos señala que son 19 principios. Pero la doctrina básicamente lo divide en principios fundamentales o sustanciales y también en principios institucionales. Para el desarrollo de este punto, he tomado en consideración desarrollar lo que son los principios fundamentales y los principios institucionales, simplemente mencionarlo por una cuestión de tiempo. Muy bien, los principios fundamentales o sustanciales, primero tenemos el principio de legalidad. ¿Y qué cosa es el principio de legalidad? El principio de legalidad es la columna vertebral de la actuación administrativa, tal como lo señala el maestro Roberto Dromi. Pero también tenemos que indicar que los principios fundamentales, en este caso el principio de legalidad, es que las autoridades administrativas, y no solo las autoridades administrativas, sino que cualquier autoridad debe actuar respetando la Constitución, la ley y el derecho. Ahora veamos el segundo principio fundamental, que es el principio del debido procedimiento. Un principio muy amplio, pero un principio tan importante que está consagrado en la Constitución en el artículo 139. Hablar del debido procedimiento es hablar básicamente del derecho a exponer argumentos, del derecho de acceder al expediente, del derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, del derecho a ofrecer y producir pruebas. Pero además de ello, el debido procedimiento está ligado íntimamente con el derecho de la defensa. El debido procedimiento también es igualdad de armas. No hacer lo antes mencionado es afectar gravemente este principio y, en consecuencia, el acto administrativo se debe declarar nulo. Pasemos ahora al otro principio fundamental, que es el principio de razonabilidad. Y este principio de razonabilidad tiene, digamos, que tener la proporción entre los medios y los fines. Para el test de análisis del principio de razonabilidad, que hemos dicho que está ligado con el de proporcionalidad y está directamente vinculado con el valor superior de la justicia. Pero este principio de razonabilidad está ligado básicamente con tres principios fundamentales, que tiene que ser el principio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Si es que se ha cumplido estos tres principios, entonces estamos hablando que se ha cumplido a cabalidad el principio de razonabilidad. Entonces ahora vemos el otro principio, el principio de la conducta procedimental, que también es un principio, en este caso, fundamental. Y el principio de la conducta procedimental está dirigida a todos aquellos que participan en el procedimiento administrativo, es decir, a los abogados, a la autoridad administrativa, a los administrados. Todos ellos tienen que actuar bajo la conducta procedimental, es decir, bajo el principio de la buena fe. Ahora veamos
los principios institucionales. Y en los principios institucionales decíamos que solamente lo vamos a nombrar y tenemos por el principio de impulso de oficio, el principio de imparcialidad, el principio de uniformidad y el principio de predictibilidad. Ahora veamos la unidad número 3. Y en la unidad número 3 vamos a hablar con respecto a lo que es la calificación del procedimiento administrativo. La calificación del procedimiento administrativo, en esta parte lo que vamos a tocar, lo que he tenido conveniente tocar es el procedimiento de aprobación automática. Y para este procedimiento de aprobación automática estamos hablando que es de instantaneidad, es decir, la solicitud se considera aprobada desde el mismo momento que es presentada ante la entidad competente para admitirla, gestionarla y resolverla. El procedimiento de aprobación automática, cuando hablamos de este procedimiento de aprobación automática, es aquella que está dirigido básicamente a la obtención de licencias, autorizaciones y también copias certificadas. El silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo no es de aplicación para los procedimientos de aprobación automática. Dentro de la calificación del procedimiento administrativo está también lo que es la calificación de evaluación previa. Es decir, hay un antes. Muy bien. Entonces, en el principio de evaluación previa estamos hablando de decir que primero este tipo de procedimiento, es decir, requerirá un estudio, un análisis y que al final la autoridad administrativa concluirá con un pronunciamiento que puede ser favorable o desfavorable para el administrado. En este procedimiento de evaluación previa también no puede exceder los 30 días hábiles. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente unidad, que sería la cuarta unidad. Y aquí vamos a hablar básicamente de los sujetos del procedimiento administrativo. En los sujetos del procedimiento administrativo son dos. Por un lado los administrados y por el otro lado la autoridad administrativa. Empezamos definiendo cada uno su concepto de ellos. Los administrados. ¿Quiénes son los administrados? Cualquier persona natural o jurídica. Si la entidad administrativa interviene también como administrado, también es igual a las demás. Ahora vamos a ver lo que son básicamente los derechos de los administrados, así como también los deberes de los administrados. Veamos ahora algunos derechos de los administrados. Por ejemplo, la precedencia en la atención, también el derecho de acceder a la información del expediente, a ser tratados igual que los demás administrados, a exigir el cumplimiento de los plazos, también a conocer la identidad
tanto de las autoridades como también del personal. Estos serían con respecto a algunos de los derechos de los administrados. Ahora veamos también los deberes de los administrados. Y para los deberes de los administrados, es decir, que tienen que actuar bajo la conducta procedimental, es decir, bajo el principio de la buena fe. Ahora veamos qué es la autoridad administrativa. Veamos ahora qué es la autoridad administrativa. Y la autoridad administrativa es el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo las potestades públicas conducen el inicio, la instrucción, la sustentación, resolución y ejecución de los procedimientos administrativos. Veamos ahora lo que es la competencia administrativa. Y para hablar de la competencia administrativa nos dice que es un conjunto de atribuciones, de facultades y deberes que ejercen en forma obligatoria quienes los órganos estatales. Muy bien, pasamos a la quinta unidad. Y en la quinta unidad básicamente nos vamos a referir a la iniciación del procedimiento administrativo. ¿Cómo es que se inicia el procedimiento administrativo? Y el procedimiento administrativo se inicia de dos formas. Primero de oficio y después a instancia de parte. Cuando hablamos de oficio, es decir, que la propia entidad, sin la intervención del administrado, ni la petición, y bajo alguna acción razonada, es la propia autoridad quien inicia. Por ejemplo, algunos procedimientos administrativos de oficio, por ejemplo, la fiscalización o el control de fiscalización posterior, los procedimientos en general, el procedimiento sancionador, son de oficio que no necesitan la intervención del administrado. Pero también a instancia de parte, en esta parte sí hay una intervención directamente del administrado en cumplimiento de sus derechos, o tal vez porque tiene algún interés individual o también puede ser colectivo. Muy bien, de esta manera hemos llegado a la parte final de esta exposición, sin antes dar una conclusión con respecto a este tema del derecho procesal administrativo. Y sin lugar a duda me quiero centrar básicamente en los principios fundamentales del derecho administrativo. Y que no solamente los principios fundamentales de derecho son aplicables al procedimiento administrativo o al derecho procesal administrativo, sino que son aplicables a todas las ramas del derecho. Principios que están consagrados en la Constitución en el artículo 139. No respetar estos principios es afectar gravemente un procedimiento o también un proceso. Hemos dicho que los principios fundamentales tienen una triple función y que lo es importante porque sirven primero de fundamento, segundo, sirven de orientación y tercero, sirven de integración de la norma. No podemos dejar de administrar justicia si es que puede haber algún vacío legal o alguna laguna. Para ello están los principios del procedimiento administrativo. Nada más que decirles, reiterar el saludo cordial para el doctor Hugo Reyes y para ustedes también, compañeros.
que sin lugar a dudas, este trabajo nos está dejando una experiencia a cada uno de nosotros. Quiero decirles a todos muchas gracias. Esto ha sido Mundo Jurídico 15.